En el verano sofocante de 2013, la ciudad de San Isidro, un municipio polvoriento y tradicional del estado de Puebla, vibraba al ritmo de las fiestas patronales. En el corazón del pueblo, dominando la plaza central, se alzaba la iglesia de San Francisco, de muros blanquecinos y campanario que repartía las horas con campanadas hondas. Nuria Delgado, una joven de 13 años recién cumplidos, era hija única de un matrimonio de maestros. Marta, profesora de primaria, y Germán, maestro de matemáticas en la secundaria. La vida familiar era sencilla, marcada por la rutina de los horarios escolares, las charlas vespertinas en el patio y los paseos dominicales al mercado, donde Nuria siempre preguntaba por los dulces típicos y las historias de su madre sobre la niñez en San Isidro. La mañana del 28 de julio comenzó como cualquier otra. Las calles se adornaban con papel picado y el aroma a tamales flotaba en el aire. Nuria, vestida con un vestido azul claro, acompañó a Marta a misa. Ambas se sentaron en la banca de costumbre cerca del altar. En los bancos vecinos, los feligreses murmuraban oraciones y cruzaban miradas de complicidad. El pueblo entero se conocía y cualquier cambio era notorio. Marta, distraída por el discurso del cura, soltó la mano de Nuria solo un instante. Al girarse después del Padre Nuestro, ya no la vio a su lado. Al principio pensó que habría ido al baño o con alguna amiga, pero los minutos se alargaron. La inquietud se transformó en pánico. Marta buscó entre los pasillos y Germán, avisado con un mensaje frenético, llegó corriendo desde la secundaria. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal para más historias que estremecen el corazón y nos invitan a reflexionar. Dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu opinión es muy valiosa para la comunidad. Los esfuerzos por encontrar a Nuria fueron inmediatos y caóticos. El pueblo entero se volcó a las calles. Incluso los escépticos y los que apenas conocían de vista a los Delgado se sumaron a la búsqueda. Las campanas repicaron fuera de horario y el párroco permitió que las familias entraran y revisaran cada rincón del antiguo templo. La policía municipal, acostumbrada a resolver pleitos menores, se vio de pronto sobrepasada. Revisaron los jardines, el confesionario, los baños, hasta los recovecos oscuros donde solo entraban los sacristanes, sin resultado alguno. Nadie recordaba haber visto salir sola a Nuria ni encontrarla hablando con algún desconocido. Los comerciantes de la plaza, interrogados una y otra vez, solo atinaron a decir que la mañana había sido inusualmente tranquila. Algunos mencionaron la presencia de un hombre forastero que preguntaba por direcciones, pero no pudieron precisar detalles. Las horas se estiraron en una lentitud insoportable. Marta, con los ojos enrojecidos, repetía el nombre de su hija en un murmullo, mientras Germán discutía con los policías sobre la necesidad de pedir apoyo a la Fiscalía Estatal. Las amigas de Nuria rondaban la iglesia, algunas sollozando, otras enmudecidas por el pavor. Hubo rumores de que la niña podría haberse escapado, pero quienes la conocían sabían que eso era impensable. Ni siquiera salía a comprar tortillas sola. La noticia corrió como pólvora y llegó, al anochecer, hasta Huejotzingo y la capital del estado. Voluntarios y familiares peinaron con linternas las parcelas cercanas. Al amanecer, la única certeza era la ausencia de Nuria y la impotencia absoluta ante el vacío que había dejado. La investigación formal comenzó a las pocas horas. Los Delgado realizaron una denuncia por desaparición ante el Ministerio Público. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación, tomaron declaraciones a decenas de testigos, revisaron las cámaras de la plaza, viejas, de baja resolución, y escribieron en hojas arrugadas los detalles mínimos de la última vez que alguien vio a Nuria. Los padres
se aferraron a la esperanza, pegando carteles en postes y ventanas, llevando su foto a los noticieros locales y contactando a asociaciones civiles que orientaban en casos de menores desaparecidos. Se organizaron marchas, lleno de mantas y con gritos desesperados, exigiendo apoyo y justicia. Pero los días se convertían velozmente en semanas y luego en meses. A medida que el tiempo avanzaba, la vida en San Isidro retomaba su curso. Aunque todo, desde la misa de domingo hasta la vendimia del mercado, quedaba teñido por el recuerdo punzante de Nuria y el dolor de los Delgado. El primer año fue el más brutal. Marta dejó de trabajar, Germán apenas dormía. Hubo quienes decían haber visto a la niña en otros pueblos, o incluso en el metro de la Ciudad de México, pero todas las pistas terminaban desvaneciéndose en la nada. Un detective estatal, el licenciado Reyes, tomó la investigación cuando la presión mediática arreció, aunque pronto se frustró también con la ausencia de pruebas concretas. Ni señales de lucha, ni testigos clave. Ni siquiera huellas dactilares fuera de lo esperado en la iglesia. Los archivos se llenaron de informes que no conducían a ninguna parte. Con el tiempo, el dolor pasó de ser una angustia incandescente a instalarse como una sombra silente e insistente, acompañando cada acto cotidiano. En la secundaria, un mural con el rostro de Nuria recordaba a diario el misterio sin resolver. Marta buscó apoyo en grupos de padres en situación similar. Germán comenzó a escribir un diario. Probaron rituales de búsqueda, peregrinaciones y plegarias colectivas, sin resultado. Solo los amigos más fieles se mantuvieron a su lado, como la familia Jiménez, vecinos de toda la vida, o la señora Clara, quien todos los jueves extendía flores frescas en la banca que la niña ocupaba en misa. Cuando se cumplió el tercer aniversario, las autoridades declararon oficialmente el caso como no localizado sin indicios de vida o muerte. Hubo airados reclamos en la plaza del pueblo, y el tema alcanzó brevemente titulares nacionales. Pero al no haber novedades, la historia se fue desvaneciendo de los medios, lo que para Marta fue una traición aún más dolorosa. 7 años después, en el agosto de 2020, la pandemia de COVID-19 había marcado el mundo y las costumbres locales. Las clases y las misas eran virtuales, los comercios sobrevivían como podían. Fue en ese clima sombrío cuando, una tarde cualquiera, el hijo de la señora Jiménez, David, encontró en su teléfono un video viral en TikTok. No era un contenido cualquiera. Mostraba a una joven repartiendo paquetes de ayuda en un barrio marginado de Nezahualcóyotl, Estado de México. Tenía el cabello largo, castaño oscuro, una cicatriz mínima en la ceja derecha. Pero lo que realmente llamó la atención fueron los gestos sutiles, la forma de caminar, movimientos imposibles de confundir para quien vio crecer a Nuria Delgado. David corrió a casa de los Delgado. María, incrédula, dudó, mientras Germán intentaba protegerse de nuevas decepciones. Sin embargo, al ver el video, incluso los detalles mínimos coincidían. La sonrisa tímida, la manía de tocarse el cuello al hablar, la risa entre dientes. Entre lágrimas y temblores, Marta contactó a la persona que había subido el video, una asociación civil de voluntarios. En su perfil publicaban regularmente sobre jóvenes que apoyaban a comunidades de escasos recursos. El nombre de la joven no figuraba, pero alguien la llamaba Sara. Cuando la familia preguntó directamente, nadie parecía conocer sus orígenes. Lo que sí sabían era que Sara había aparecido entre los voluntarios hacía poco tiempo y que apenas hablaba de su vida anterior. El video se volvió viral y llegó a algunos medios que retomaron el caso de Nuria Delgado con titulares exclamativos. Las redes sociales se llenaron de teorías y mensajes de solidaridad para la familia.
el Ministerio Público del Estado reactivó la carpeta de investigación, sumando la colaboración con la organización civil y las autoridades del Estado de México. La esperanza volvía a encenderse, pero también el temor. ¿Se trataba realmente de Nuria? ¿Por qué estaba bajo otro nombre y cómo había llegado hasta ahí? ¿Era posible que hubiera comenzado una vida nueva sin recuerdos o bajo amenazas? El caso estaba lejos de resolverse, pero la posibilidad de reencontrarse con Nuria, 7 años después de su desaparición en aquella iglesia de pueblo, volvió a sacudir la vida de los Delgado y del pueblo de San Isidro. El proceso legal y la investigación mediática se aceleraron con la presión social. Las autoridades, presionadas por el juicio público y la viralidad del video, solicitaron más imágenes a la asociación civil y pidieron entrevistas con los voluntarios, incluyendo a Sara. Los Delgado, acompañados ahora por abogados y por ayuda psicológica, iniciaron una travesía de incertidumbre entre Puebla y el Estado de México, esperando un encuentro que, aunque anhelado, estaba cargado de temor por lo que podrían descubrir. Los medios de comunicación no tardaron en llegar a la puerta de su casa en San Isidro, y el pueblo entero volvió a reunirse frente a los televisores esperando alguna señal de confirmación. En los días siguientes, Marta y Germán recibieron cientos de mensajes de desconocidos. Algunos eran palabras de aliento, otros ofrecimientos de ayuda o historias de reencuentros similares. Pero también hubo quienes enviaron advertencias de posibles trampas, noticias falsas o suposiciones alarmistas. Ante la presión, la familia decidió ser cautelosa y esperar la confirmación oficial antes de lanzarse públicamente a reclamar a Nuria en las redes. Mientras tanto, la investigación siguió su curso. Después de varios días de solicitudes y espera, la Fiscalía obtuvo permiso para entrevistar a la joven conocida como Sara. Con la colaboración de la asociación, organizaron una videollamada en la que también estarían presentes psicólogos especializados en atención a víctimas y personal jurídico. El interrogatorio fue sobrio, centrado primero en la lógica de la labor voluntaria, sus motivaciones y el tiempo que llevaba en el grupo. Sara, o la joven que todos ahora suponían que era Nuria, contestó con calma, aunque notablemente nerviosa. Cuando le mostraron fotografías de San Isidro y de su infancia, titubeó. Dijo recordar imágenes borrosas, un patio con plantas, una banca de iglesia cerca de un ventanal. Nadie la presionó, pero la tensión se volvía visible incluso a través de la pantalla. La noticia de que la joven podía ser la Nuria desaparecida ocupó titulares en noticieros nacionales, reavivando el interés por el caso y generando una oleada de emociones encontradas en San Isidro. Un experto en reconocimiento facial del Instituto Nacional de Ciencias Penales comparó imágenes nuevas con fotografías antiguas de Nuria, arrojando una coincidencia del 96%. El pueblo, dividido entre la esperanza y la precaución, volvió a llenar las bancas de la iglesia con oraciones colectivas. Mientras tanto, Germán regresó al diario que había escrito durante años, registrando cada mínimo avance, cada nueva pista y cada emoción desbordada. Marta, menos entera, alternaba entre la euforia y los ataques de ansiedad, temiendo lo que revelaría el pasado de la joven. La familia comenzó a prepararse para la posibilidad de un reencuentro físico, aunque los psicólogos reiteraban que cualquier acercamiento debía ser gradual, respetando los tiempos de adaptación de ambas partes, sobre todo si existía la probabilidad de que Nuria hubiese vivido situaciones de violencia o manipulación durante los años ausente. Durante esas semanas, la presión mediática disminuyó poco a poco. El Ministerio Público organizó una reunión presencial, acompañada por psicólogos y personal de derechos humanos.
La familia Delgado viajó al Estado de México, con temor y esperanza entrelazadas. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la organización civil, un inmueble humilde, lleno de carteles alusivos a la justicia y la memoria de personas desaparecidas. Nuria, ahora Sara, entró a la sala, cabizbaja, con una timidez desconcertante en comparación con las fotografías de su infancia. Rindió saludo con voz baja, evitó la mirada directa. El primer contacto fue breve y cuidadosamente orquestado. Los especialistas tomaron nota de cada palabra, cada titubeo. La joven habló de los años recientes. Recordó cómo fue recogida por un grupo de mujeres en la zona oriente del Estado de México. Cómo aprendió a sobrevivir cambiando de nombre y evitando preguntas sobre su pasado. Su versión, aunque fragmentaria, apuntaba a un largo periodo de silencio obligado y memorias deshilachadas de Puebla, que solo salían a flote tras estímulos emocionales o imágenes del pasado. Marta, sin poder más, se acercó y le ofreció la pulsera de cuentas que Nuria llevaba el día de su desaparición, un objeto familiar y cargado de simbolismo. La joven la tomó entre las manos y, al instante, las lágrimas brotaron sin remedio. «Yo no sé si soy Nuria, pero siento que esto era mío», balbuceó desbordada. El abrazo que siguió fue tímido primero, luego fuerte y desolador, como si el tiempo y el dolor pudieran, al menos por un momento, encontrar consuelo. A partir de ese encuentro, la historia de la familia Delgado y de Nuria, la niña desaparecida de San Isidro, se reescribió a la luz de una nueva esperanza. El camino hacia la recuperación total, sin embargo, estaba apenas comenzando. El trauma, los recuerdos borrosos y la exigencia de la verdad ante la justicia seguían siendo desafíos insoslayables. Pero para Marta, Germán y todo un pueblo que nunca olvidó a la niña de vestido azul, el milagro, aunque doloroso, humano y terrenal, se manifestaba al menos en la posibilidad de un futuro compartido y quizá alguna vez en la recuperación plena de lo que el tiempo y el misterio les había arrebatado. Aquel primer encuentro no resolvió nada por completo, pero encendió una chispa que la familia Delgado había creído extinguida. Nuria, o Sara, como seguían llamándola las autoridades por protocolo, aceptó continuar el proceso de identificación legal. Los peritos comenzaron las pruebas de ADN con muestras de cabello y saliva, mientras los psicólogos planificaban sesiones terapéuticas conjuntas. La paciencia era una virtud que Marta y Germán apenas podían sostener, aunque ambos comprendían que cada paso debía ser medido con cautela. Los días posteriores fueron una mezcla de euforia y agonía. La noticia del reencuentro parcial motivó a curiosos, periodistas y asociaciones de personas desaparecidas a acercarse a la familia. Llegaban flores, cartas y mensajes desde todo México. Algunos ofrecían información sobre otras desapariciones parecidas. Otros simplemente contaban que habían rezado por ellos desde 2013 y que ahora sentían que algo bueno, al fin, sucedía. San Isidro se transformó de nuevo. La iglesia volvió a llenarse, la plaza recobró vida y los vecinos organizaban reuniones en favor de todas las familias que aún buscaban a los suyos. En medio de esa solidaridad genuina, la familia también recibió comentarios hirientes y cuestionamientos. Algunos insinuaban que la joven solo se parecía a Nuria, otros afirmaban que se trataba de una farsa mediática para obtener beneficios económicos. Germán evitaba leer los comentarios en redes sociales, pero Marta caía una y otra vez en ellos, con lágrimas de rabia e incredulidad. «No entienden», repetía, «no entienden lo que es vivir sin saber dónde está tu hija durante 7 años».
Mientras esperaban los resultados, Nuria comenzó a tener sesiones de conversación guiadas con una psicóloga especialista en trauma complejo, la licenciada Verónica Ríos. Ella buscaba reconstruir con cuidado los recuerdos fragmentados que aún emergían. La joven mencionaba poco a poco momentos turbios. Decía que recordaba un viaje en camioneta, un olor fuerte a gasolina, voces de hombres riendo y una mujer que le decía que la llamara hija. Esas imágenes se entrecortaban con otras más recientes. Una casa con paredes húmedas en Chalco, una cocina improvisada donde siempre había ruido de radios y gritos. Verónica tomaba nota de cada detalle, consciente de que la mente de una persona desaparecida durante años no sigue un orden lógico, sino que mezcla recuerdos reales y reconstrucciones inconscientes. Lo importante era que Nuria comenzaba a hablar, y en sus palabras, entre los silencios y los temblores, se asomaba un patrón de lo que pudo haber ocurrido. Un día, durante una sesión especialmente larga, mencionó la palabra parroquia. Su voz se quebró, sus manos se apretaron contra el regazo. Dijo recordar a un hombre vestido de sacerdote, aunque no estaba segura de si era real o parte de un sueño. Contó que aquel hombre le daba comida y le decía que su familia ya no la buscaba, que nadie la quería. Los ojos de Verónica se llenaron de preocupación. Anotó el detalle y, con consentimiento de la familia Delgado, lo compartió con la fiscalía. De inmediato, los investigadores abrieron una línea que hasta entonces no habían explorado: la posibilidad de que alguien dentro del entorno religioso de San Isidro hubiera tenido relación con su desaparición. Cuando Germán y Marta supieron de esa hipótesis, sintieron un golpe doble: incredulidad e ira. Durante años habían confiado en la iglesia. Habían organizado misas en memoria de su hija y pedido orientación al mismo párroco que oficiaba las ceremonias aquel día de 2013. Sin embargo, la fiscalía les pidió no precipitar conclusiones. Revisarían archivos, listas de voluntarios y movimientos del personal eclesiástico del templo durante aquellos meses. En México, muchos casos de desapariciones involucraban nexos impensables, y cualquier pista debía tratarse con prudencia. Poco después, un dato inquietante salió a la luz. Un ex sacristán, que había servido en la iglesia de San Francisco hasta 2014, concedió una declaración informal. Aseguró recordar que un sacerdote auxiliar, trasladado temporalmente desde otro municipio, se llevó un altar portátil y varios objetos litúrgicos justo el mes posterior a la desaparición de Nuria. El nombre coincidía con uno que Verónica había anotado en las notas de Nuria: un padre Rolando. Al rastrear ese nombre, la fiscalía descubrió que efectivamente existió un sacerdote con ese apellido, pero que nunca regresó a su parroquia después de agosto de 2013. Desde entonces, su paradero también era desconocido. San Isidro volvió a estremecerse. Algunos habitantes recordaban vagamente al sacerdote forastero, un hombre reservado, de acento diferente, quizá de Jalisco. Decían que ayudaba con catequesis y confesiones, pero que casi no trataba con los feligreses fuera del templo. Otros aseguraban que lo vieron hablando con una mujer que no era de la comunidad y que ambos desaparecieron casi el mismo día. Los Delgado se debatían entre la esperanza y la rabia, si aquella mujer fuera la misma que había cuidado o retenido a Nuria. ¿Qué relación tenía con ese sacerdote? ¿Y por qué habían elegido precisamente el templo para arrebatarle la vida normal de su hija? Germán insistió en participar en la investigación, pero las autoridades le aconsejaron mantenerse al margen para no entorpecer el proceso legal. Marta, por su parte, dedicó sus días a acompañar a Nuria en terapia y lectura. Aunque aún insegura sobre su identidad plena,
La joven mostraba una marcada conexión emocional con su madre biológica. No podía llamar todavía mamá a Marta, pero se refería a ella con cariño, en un tono que bastaba para que ambos padres lloraran en silencio. A medida que avanzaba la investigación, los resultados de ADN llegaron confirmando lo que todos ya presentían, coincidencia del 99,9%. La joven, conocida como Sara, era sin duda Nuria Delgado. La noticia, comunicada en una rueda de prensa discreta, corrió con rapidez por todo el país. Los medios revivieron el caso con titulares de esperanza, mientras en San Isidro las campanas repicaron espontáneamente por primera vez desde 2013. El pueblo salió a la calle para celebrar, pero en el corazón de los Delgado la emoción se mezclaba con un vacío profundo. El regreso de Nuria no vino acompañado de respuestas, y eso era lo más difícil de soportar. Ella recordaba fragmentos, rostros sin nombre, rutas borrosas. Decía haber estado en casas diferentes, siempre con la misma mujer, siempre bajo advertencias de no mencionar su pasado. A veces hablaba de otras niñas, aunque no podía precisar si eran amigas o cautivas como ella. La policía estatal empezó a cruzar esos datos con reportes de desaparecidas en la región oriente del Estado de México y Puebla. El nombre del sacerdote Rolando, ahora formalmente investigado, apareció en otros expedientes relacionados con tráfico de menores y documentos falsos. El siguiente paso fue enfrentar la memoria y reconstruir, con base en la voz de Nuria, el camino de esos 7 años. Cada sesión revelaba pequeñas luces. Recordó haber estado en una comunidad religiosa donde todos la llamaban por un nombre distinto y le daban tareas domésticas. Decía que la obligaban a evitar mirarse en espejos y a no mantener contacto con vecinos. Esa obediencia estricta parecía un método de control. Luego mencionó un traslado, en plena noche, hacia un barrio donde encontró finalmente a quienes hoy eran sus compañeros voluntarios. Allí, en medio del confinamiento por la pandemia, alguien la grabó por casualidad mientras distribuía despensas. Ese video se convirtió en el puente involuntario hacia su pasado. Marta y Germán, siguiendo la recomendación de los especialistas, llevaron a Nuria de regreso a Puebla apenas unas semanas después de la confirmación de ADN. Querían que reencontrara lentamente su espacio, su casa, sus recuerdos. El regreso fue desgarrador. La habitación de Nuria había sido preservada casi intacta. La colcha azul, los cuadernos escolares, los dibujos pegados en la pared. Al recorrer ese cuarto, la joven se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron cada objeto con una expresión entre nostalgia y desconcierto. Tocó uno de los cuadernos, leyó su nombre escrito con letra infantil y murmuró: «Esto era mío». Marta no contuvo las lágrimas. En los días siguientes, el pueblo entero quiso saludarla. Algunos vecinos se acercaron con flores, otros con cartas. Pero Nuria apenas soportaba los estímulos. Los sonidos la abrumaban. Los psicólogos explicaron que era la consecuencia predecible del trauma prolongado. Se debía permitir que procesara lentamente su identidad. Por eso, los Delgado decidieron mudarse temporalmente a otro lugar, lejos de las miradas y las entrevistas, para proteger su recuperación. Fue en esa etapa cuando, casi en silencio, comenzó a surgir la verdad de manera inesperada. En un antiguo archivo parroquial, al que Verónica tuvo acceso con autorización judicial, apareció un cuaderno de notas atribuido al sacerdote Rolando. Entre registros rutinarios de misas y donaciones había frases enigmáticas, menciones a acogidas espirituales, nombres de niñas y fechas coincidentes con reportes de desapariciones. Una entrada específica, fechada el 28 de julio de 2013, decía: «Hoy se inicia un nuevo ciclo. La pequeña del vestido azul entra al resguardo. Su pureza será preservada de la podredumbre del mundo».
El hallazgo cayó como una bomba en la investigación. A partir de esa prueba, la Fiscalía abrió una línea formal por delitos de sustracción y trata de menores vinculada a redes pseudo-religiosas. Algunos implicados comenzaron a ser identificados, varios con vínculos en distintos estados, desde Puebla hasta Veracruz. Lo que al comienzo parecía un caso aislado, se transformó en un indicio de algo mucho más amplio y oscuro. Nuria escuchó con atención cuando se le explicó lo hallado, aunque su reacción fue ambigua. Dijo que no recordaba a ningún padre Rolando directamente, pero al escuchar la voz grabada de un sermón viejo en los archivos de la parroquia, su rostro se tensó. Sí, esa voz estaba en las noches. Me hablaba, decía que nadie me buscaría nunca más. Luego se levantó y salió del cuarto de terapia, temblando, abrazando su propia sombra. Los Delgado comprendieron que la lucha apenas comenzaba. No solo tenían que sanar como familia, sino también ayudar a esclarecer los años perdidos, no solo para ellos, sino para otras posibles víctimas. El caso comenzó a atraer a organismos de derechos humanos, organizaciones feministas y colectivos de búsqueda. Las autoridades, presionadas, reabrieron expedientes olvidados. En medio del torbellino, Nuria empezó a escribir sus memorias con ayuda de Verónica, no como testimonio judicial, sino como una forma de terapia. Escribía en voz baja, cada palabra un pedazo de su identidad. En una página escribió: «Olvidé mi nombre, pero no el sonido del viento en los árboles de San Isidro». Esa frase se convirtió en un símbolo de resistencia y renacimiento. Con el paso de los meses, la investigación avanzó. Localizaron restos de la red y ubicaron a ex colaboradores del padre Rolando en otras parroquias. Algunos aceptaron declarar a cambio de inmunidad. Reconocieron que varias niñas fueron escondidas bajo supuestos programas de ayuda espiritual, manipuladas con discursos de obediencia y temores religiosos. Nuria no fue la única. Sin embargo, jamás localizaron al sacerdote. Se sospecha que cruzó a Centroamérica o se refugió en comunidades cerradas, donde ningún registro oficial alcanza. Para la familia Delgado, la justicia completa tal vez nunca llegue, pero algo cambió para siempre. La voz de su hija volvió. La verdad emergió a pesar del silencio, y un país entero escuchó su historia. En 2022, ya más estable, Nuria participó en un documental sobre víctimas de desaparición infantil en México. En cámara, sin lágrimas, pero con un tono firme, declaró: «No quiero que me recuerden solo como la niña perdida. Quiero que piensen en todas las que aún no tienen voz. Si mi regreso sirve para hallarlas, entonces mi vida recobrará sentido». Con esas palabras, el caso que comenzó en una iglesia de un pequeño pueblo en Puebla se convirtió en una semilla de esperanza para miles de familias. San Isidro, desde entonces, honra cada año el recuerdo de quienes siguen ausentes con un acto simbólico frente al templo donde todo comenzó. Y en una de las bancas siempre permanece una rosa blanca. La coloca Marta cada 28 de julio. No para llorar la ausencia, sino para agradecer que, pese a la oscuridad y el silencio, su hija volvió a casa. El regreso de Nuria, aunque celebrado por muchos, destapó heridas profundas dentro de la propia comunidad. En San Isidro surgieron discusiones que antes parecían impensables. Algunos vecinos pedían investigar a fondo el papel de la iglesia local, mientras otros defendían al párroco actual, alegando que nada tenía que ver con lo ocurrido. Las homilías de los domingos comenzaron a ser espacios de tensión más que de oración, y la familia Delgado, cansada de la exposición, decidió guardar silencio frente a cualquier medio. Su prioridad era la estabilidad emocional de Nuria, no la polémica. La psicóloga Verónica Ríos,
quien ya se había convertido en una figura cercana a la familia, insistía en la necesidad de un cierre simbólico. El cuerpo recuerda lo que la mente trata de olvidar, repetía en cada sesión. Por eso, unos meses después de su regreso, organizó un ejercicio terapéutico: volver a la iglesia de San Francisco, el lugar donde todo comenzó. Era arriesgado pero necesario. Cuando Marta le propuso la idea a Nuria, la joven se quedó en silencio. «No quiero recordar ese día», dijo al principio, mirando el suelo. Pasaron varios días hasta que accedió. Acompañada por sus padres y Verónica, regresó una mañana a San Isidro. El pueblo estaba tranquilo, apenas con algunas personas barriendo la plaza o vendiendo frutas. El sonido de las palomas y las campanas llenaba el aire. Al entrar al templo, Nuria se detuvo unos segundos. El olor a incienso y cera derretida la golpeó con fuerza. Durante unos instantes pareció querer huir, pero respiró profundo y avanzó. Frente al altar, la luz que entraba por los vitrales pintaba el piso de colores. Todo estaba igual que hace 7 años. Las bancas, la imagen del santo, el mismo mosaico agrietado. Marta le tomó la mano y ambas se arrodillaron en silencio. No oraron. Solo se miraron sin palabras, entendiendo que aquel sitio de dolor se transformaba lentamente en un lugar de liberación. Al salir, un grupo de niños jugaba cerca del atrio. Nuria los observó largo rato. «Yo también solía correr ahí», dijo apenas en un susurro. Luego sonrió por primera vez sin tristeza. Aquella sonrisa, aunque breve, fue un signo de que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Durante los meses posteriores, la familia recibió la visita de varios colectivos de búsqueda que querían escuchar la historia de primera mano. Marta accedió con una condición: que esas reuniones sirvieran para ayudar a otros casos. Así, la Casa de los Delgado se convirtió en un punto de encuentro para familias de la región. Llegaban madres con carpetas, fotografías de hijas desaparecidas, cartas a medio romper por el dolor. Nuria las escuchaba en silencio, repartía café y, a veces, se animaba a contar partes de su experiencia. Cada relato era crudo, repetido en distintas voces. En México, cada pueblo parecía tener su propia Nuria. A mediados de 2023, el Congreso Estatal invitó a Marta a participar en una audiencia pública sobre políticas de prevención de desapariciones de menores. Nunca imaginó hablar frente a diputados, pero aceptó. Su discurso fue breve y sereno. Pedimos justicia, pero también humanidad. No queremos que nos devuelvan cuerpos. Queremos que devuelvan a los vivos antes de que sea tarde. Su intervención fue tan sincera que algunos medios la calificaron como una voz contra el olvido. En paralelo, la Fiscalía seguía tras la pista del sacerdote Rolando. Gracias a información de la Interpol, descubrieron que un hombre con su identidad falsa había cruzado a Guatemala en 2014. Desde entonces se perdía cualquier rastro. Aunque no lograron atraparlo, ese hallazgo bastó para relacionar definitivamente su nombre con una red de tráfico que operaba bajo fachada religiosa. Se ordenaron exhumaciones en terrenos de antiguos conventos, cateos en casas de retiro y revisión de documentos eclesiásticos. Varias niñas, reportadas como acogidas por órdenes religiosas, fueron localizadas y reunidas con sus familias. A pesar de los avances, ninguna de esas victorias fue simple. Cada revelación traía más historias de dolor. Nuria decidió entonces acompañar a Verónica en talleres de apoyo psicosocial para sobrevivientes. Aprendió técnicas de contención emocional y herramientas para hablar ante grupos sin desbordarse. En uno de esos encuentros, una mujer mayor le tomó la mano y le dijo: «Tu regreso le devolvió fuerza a muchas, hija. Tú no lo sabes, pero tu silencio curó a otras». Desde entonces, comprendió que su historia, aunque marcada por el horror, también podía servir de faro. Con el tiempo, los Delgado lograron cierta normalidad.
Germán volvió a dar clases en la secundaria y Marta retomó labores en la primaria, aunque ambos adoptaron un nuevo hábito. Cada 28 de julio, sin importar el día de la semana, preparaban una misa especial no solo por Nuria, sino por todas las niñas desaparecidas. A esa misa comenzaron a asistir personas de otros pueblos, trayendo fotos y flores. El altar se llenaba de rostros desconocidos, unidos en una plegaria silenciosa. En 2024, un productor de documentales visitó San Isidro con la intención de grabar un episodio sobre su historia. Al principio, la familia dudó, pero aceptó con la condición de que no se comercializara el dolor. El resultado fue un documental sobrio, lleno de testimonios sinceros. Al estrenarse, muchas familias del país se acercaron al ver la humanidad del relato. No había morbo, solo una historia de lucha cotidiana. Meses después del estreno, Nuria recibió una carta anónima. Estaba escrita a mano y enviada desde Veracruz. Decía: «Te vi alguna vez, eras una de las niñas que cuidábamos. Me alegra saber que saliste, no todas tuvimos esa suerte». La carta no tenía firma, pero el sobre llevaba una cruz dibujada con bolígrafo. Cuando la mostró a Verónica, acordaron entregarla a la fiscalía, aunque Nuria decidió conservar una copia. «Es la prueba de que la verdad sigue ahí afuera», dijo con serenidad. El tiempo siguió corriendo y, aunque la investigación judicial continuaba abierta, lo más valioso fue la recuperación lenta de su vida. Nuria terminó la preparatoria en modalidad abierta y comenzó a estudiar psicología. Su propósito era claro: ayudar a víctimas a nombrar su dolor, justo como Verónica la había ayudado a ella. Cada paso era un desafío: los exámenes, los viajes, el miedo persistente de ser observada. Pero también había pequeños triunfos, como reírse de nuevo sin culpa, ir al cine con amigos o caminar sola por la plaza de San Isidro. La comunidad, antes marcada por la tragedia, se transformó en ejemplo. El caso inspiró la creación de un centro comunitario para mujeres sobrevivientes y familias buscadoras, donde jóvenes recibían apoyo psicológico y talleres artísticos. Marta lideraba los encuentros semanales. Germán impartía clases de lógica y matemáticas. El edificio llevaba una placa en la entrada: Centro Semilla de Luz, en memoria de quienes volvieron y de quienes aún esperan. La historia de Nuria Delgado dejó una huella indeleble en Puebla y en todo México. Fue contada una y otra vez, no como un caso de horror, sino como una prueba de resistencia. Ella misma escribió en una carta publicada por el centro: «Preguntan cómo se vive después de desaparecer. La respuesta es que no se sobrevive sola. Vuelvo a existir cada vez que alguien escucha, que alguien nombra, que alguien busca». Hoy, más de una década después, el eco de su voz sigue resonando en las misas, en los talleres y en cada familia que aún espera a su hija. Y cada 28 de julio, cuando las campanas suenan en San Isidro, Nuria camina hasta la iglesia con un ramo de rosas blancas. Las coloca frente al altar y cierra los ojos. No busca respuestas, solo agradece por haber regresado, por haber encontrado su nombre y por recordar que incluso en el silencio más largo, la memoria puede brillar.